Bienvenidos al Ideario Juarista. Hoy nos acompaña el maestro Jaime Alejandro Velázquez Martínez, quien nos hablará sobre la formación, desarrollo e influencia del pensamiento juarista en el Estado mexicano. Bienvenido. Gracias, Ana. ¿Cuál es su opinión acerca de este tema que usted va a desarrollar con respecto al presente? ¿Cómo lo podemos traer a este presente? Bueno, primero que nada, quiero agradecer a Ouroboros la invitación. Este es un espacio importantísimo para dar a conocer de manera desmitificada cómo es que Juárez fue, primero que nada, formándose bajo los ideales masónicos yorquinos, por eso es formación, como si fuera el nacimiento del ideal. Posteriormente, cuando ya tenía las bases, cómo vivió su vida bajo esos principios, por eso es el desarrollo. Y una vez que fallece, después de morir, cómo el ideal trasciende a la materia. Y por eso cómo influye en la formación del Estado mexicano. Entonces, para mí es muy importante porque nos da una visión más humana de Juárez, más alcanzable también, y nos permite entender un poquito más acerca de cuáles eran los motivos que lo estimulaban hasta convertirse en el gran estadista que hasta el día de hoy nos sigue guiando desde el Eterno Oriente. ¿Cuál es la principal aportación que usted considera Juárez dejó a la humanidad en general? Son muchísimas. Para empezar, pues la idea de que los ideales se pueden alcanzar sin importar cuáles son tus orígenes, ni importar la humildad de los mismos. La desamortización de bienes eclesiásticos, la formación de un gobierno civil y los principios e ideales de la república como tal, y el federalismo. ¿Cuál es su opinión acerca de este espacio del Ideario Juarista y la invitación que le hacen a participar en él? Bueno, yo soy muy agradecido con mis maestros, que bueno, ya sabrán ellos quiénes son, principalmente mi venerable maestro, porque en lo personal me permite aportar parte de lo que yo mismo he ido aprendiendo durante mi desarrollo, tanto como abogado como masón. Y creo que es importante porque parte de lo que son los causantes de las miserias morales de los pueblos es la ignorancia, y tenemos nosotros que buscar esos espacios para educar a los pueblos. Entonces es indispensable para la formación de una sociedad libre y pensante. Muchas gracias, maestro Jaime Alejandro Velázquez Martínez. A ti, Ana, muchas gracias. Non nobis domine non domi, sed domine in tonda gloria. A la gloria del gran arquitecto del universo. Con la venia del venerable maestro Efraín Morales Sánchez, queridas y queridos hermanas y hermanos, público en general todos. Es para mí un verdadero honor ser considerado para formar parte de este grupo de conferencias del Ideario Juarista organizado por Ouroboros, mismo que se está realizando en el marco del 210 aniversario del natalicio de Benito Pablo Juárez García. Y eso es así porque al final de cuentas, a través del conocimiento de nuestra historia, la desmitificación de los personajes y el entendimiento de su legado, es la forma en la cual podemos nosotros ir evolucionando, primero que nada como oaxaqueños y posteriormente como género humano. En ese sentido, es importante mencionar que Juárez es un personaje digno de veneración porque se ha convertido en sí mismo en un símbolo y una alegoría a ser interpretado en el ideario liberal y en el ideario del pensamiento juarista. Y en diversas ocasiones he sostenido que el sentimiento de veneración surge de la parte emocional del ser y es aquel que nos guía para seguir los pasos de nuestros maestros de vida, con la finalidad de que en un primer término podamos imitarlos y posteriormente, ¿por qué no?, superarlos y hacer así que estas ideas colectivas que nacen de los ideales humanos se puedan llegar a materializar y desarrollarnos en lo que es la civilización de la sociedad. Es por eso que en las logias masónicas, a quien dirige los trabajos se le denomina venerable maestro, porque tiene la solvencia moral y porque cuenta con los conocimientos necesarios para guiar y ser digno de imitación y posteriormente, reitero, incluso de superación. Para contextualizar un poco este foro, me voy a permitir explicar que la masonería es una institución del desarrollo de la filosofía moral
que tiene como finalidad construir templos vivos hacia la virtud y es de inspiración divina, aunque es administrada por seres humanos. Y estos seres humanos tenemos en común la perpetua voluntad de ser simple y sencillamente mejores personas. Y es así como a través de los trabajos iniciáticos de la masonería tendemos a desarrollar nuestros niveles de conciencia. La conciencia moral, que es la que nos permite discernir lo que es el bien del mal. La conciencia social, que es la que nos permite darnos cuenta de cómo nuestros semejantes llegan a influir en nuestras propias acciones y cómo nuestras acciones influyen en nuestros semejantes, que se encuentra íntimamente relacionada con la conciencia política, que es aquella que nos permite crear estructuras complicadas de convivencia y someternos a ellas, así como la conciencia espiritual y divina, que bueno, eso ya sería materia de otra plática. Y por consecuencia lógica y natural, al desarrollar esta conciencia social, el ser humano se da cuenta que es un ser político y como tal tiene que desarrollarse en sociedad, en lo que es lo que conocemos como el Estado, que doctrinariamente se define como una sociedad legalmente establecida en un territorio determinado y con una forma de gobierno. Y me refiero a que es una consecuencia lógica y natural porque esas personas que desarrollan constantemente sus capacidades físicas, psicológicas, sensibles, intelectuales, emocionales, espirituales y esotéricas, adquieren el imperium para intervenir directamente en el desarrollo de la civilización a la que pertenecen como género humano, por lo que la masonería ha tenido una fuerte influencia en la historia y formación de los Estados Unidos mexicanos. Esto de manera genérica. Ahora bien, en relación al contexto histórico en el que le tocó nacer a Benito Pablo Juárez García, es decir, en 1806, el Estado mexicano no existía como tal, pues éramos una colonia española. Pero la semilla del pensamiento liberal ya se encontraba germinando en las mentes de los masones yorquinos de la época, ya que si recordamos un poco el grito de Dolores dado por don Miguel Hidalgo y Costilla el 16 de septiembre de 1810, fue en el siguiente sentido y me voy a permitir darle lectura textual. Viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII y muera el mal gobierno. Lo anterior, en virtud que el gobierno de Fernando VII había sido usurpado por José Bonaparte, también conocido como Pepe Botella, existiendo antecedentes históricos que Fernando VII se había iniciado en la masonería en España durante la propagación de dicha doctrina. Es decir, dicho suceso histórico nace de la fraternidad universal por la pertenencia a la propia masonería. Posteriormente, al primer grito de independencia, jefes y oficiales de los batallones que llegaron a Nueva España establecieron la masonería ya en esta colonia, o en ese entonces esta colonia, a través de la creación de las logias escocesas impulsadas por don Juan O'Donoghue, siendo creada incluso la logia denominada El Sol, de la cual dependía el periódico del mismo nombre, redactado por don Manuel Codorinú, siendo las logias masónicas el semillero de difusión política de la época, pues al ser una colonia y un estado en formación apenas, no existían instituciones y mucho menos partidos políticos, pues era una nación en un proceso de alcanzar su independencia plena. Se ha especulado mucho respecto a la pertenencia de don Agustín de Iturbide a la masonería. Sin embargo, de haber militado, lo hubiera hecho en una logia escocesa, pues las logias yorquinas se instalaron en México en 1825, pero recordemos que Agustín de Iturbide tenía incluso severos conflictos con el Congreso, que se encontraba conformado por masones escoceses, y la tendencia ideológica era hacia la República, mientras que Iturbide buscaba la instauración del primer imperio mexicano. Posteriormente a la primera caída del imperio mexicano de Agustín de Iturbide, se instauró la primera república bajo la disputa de dos ritos masónicos, el escocés y el yorquino, siendo que el escocés, que no debe ser confundido con el actual escocés antiguo y aceptado, albergaba la ideología más conservadora de la época, y el rito yorquino albergaba la ideología liberal. Posteriormente, en 1826, se constituyó el rito nacional mexicano como una opción media del conflicto ideológico entre los escoceses conservadores y los yorquinos liberales.
Durante la presidencia de Guadalupe Victoria, el 30 de diciembre de 1827, se publicó un plan prohibiendo las reuniones masónicas, mismo que fue secundado por Nicolás Bravo, vicepresidente de la República y líder de la masonería escocesa. Durante esa época, la rivalidad entre el rito escocés y el rito yorquino continuaba creciendo. En 1825, José María Alpuche e Infante promueve la formación del rito York en México, considerando ingresar al presidente de la República, Guadalupe Victoria, quien había fundado la Sociedad del Águila Negra para que opusiera las ideologías del clero, los españoles, y consolidar así la independencia plena de México, formándose así una alianza estratégica entre el rito York y la citada Sociedad del Águila Negra en contra del rito escocés y sus miembros que se hacían llamar los guadalupanos o los guadalupes. Valentín Gómez Farías, aunque era un masón yorquino, realmente pertenecía a un grupo conocido como los imparciales, cuya finalidad era precisamente que Valentín Gómez Farías fuera electo presidente de la República. Para esta época existía ya un marcado bipartidismo nacional entre la política y la masonería. El rito escocés a través de los novenarios y el rito York a través de los guadalupanos, reiterando que Gómez Farías formó parte de una tercera fuerza denominada los imparciales. E incluso crearon el periódico denominado El Imparcial, que contenía un programa propositivo, teniendo como objeto principal el sostenimiento de los principios federales y reprobaba toda reunión secreta o masónica por traspasar los límites de las leyes, y considerar que se encaminaba a forzar a las autoridades a la adopción de máximas e ideas que no fueran constitucionales o a generar preferencias sectarias. En todo el contexto histórico que acabo de mencionar, es donde nace, crece y se desarrolla Benito Pablo Juárez García. El 21 de marzo de 1806, en San Pablo Guelatao, Oaxaca, que en el día de hoy se ha convertido incluso en un mito para los mexicanos, así como un referente del pensamiento liberal, del cual emana la ideología incluso denominada hoy ideología juarista, que se caracteriza principalmente por mantener un gobierno civil separado del clero y la salvaguarda de la República. Pero su historia oficial la conocemos todos. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo es que este indígena zapoteca ha trascendido de tal suerte que al día de hoy es un referente necesario en nuestra historia, incluso a nivel internacional? Pues recordemos que incluso ha recibido el nombre de rector supremo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, que tiene su nombre, así como benemérito de las Américas. Como todos sabemos, Benito Pablo Juárez García fue presidente de México en 5 ocasiones ininterrumpidas, hasta su muerte. Se inició en la masonería siendo estudiante de leyes en Oaxaca en 1827. Contaba con 21 años de edad. En el entonces Instituto de Ciencias y Artes, y hoy conocido como Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Se inició, reitero, en la logia yorquina Esfuerzo a la Virtud número 9. Antonio de León y Juárez, en ese entonces, contaban con una estrecha amistad, pues cuando Benito Juárez salió del seminario, acudió a la sede de la citada logia Esfuerzo de la Virtud, y allá encontró por primera vez a un joven que lo atendió, llamado Antonio de León y Loyola, a quien le comentó que se había salido del seminario y que su intención era estudiar en el antiguo Instituto de Artes y Ciencias de Oaxaca, pero que quería acceder a la logia masónica, petición que fue aceptada por el general Antonio de León, y una vez que Juárez, pasado el tiempo, por fin se recibió como abogado, siendo gobernador Antonio de León, lo invitó para hacerse secretario de gobierno, lo que deja de manifiesto el lazo fraternal y la forma en la cual compartían ideales tanto Juárez como Antonio de León. Posteriormente, a los 41 años de edad, Juárez fue nuevamente iniciado, pero ahora en el rito nacional mexicano, el 15 de enero de 1847, en la Cámara de Senadores, que funcionaba como templo masónico, adquiriendo el seudónimo de Guillermo Tell. A pesar de haber impulsado las leyes de reforma, así como la desamortización de bienes eclesiásticos y la separación de la Iglesia del Estado, Juárez nunca dejó de ejercer su religión católica, fomentando los ideales del liberalismo en los centros de difusión ideológico de las logias yorquinas. Inclusive,
en el libro Apuntes para mis hijos, él manifiesta ser un partidario activísimo del Partido Yorquino o el Partido Liberal. Durante el Segundo Imperio Mexicano se dio la activísima participación de dos masones que fueron los principales actores históricos. Fernando Maximiliano de Habsburgo, por una parte, quien se disponía a desarrollar en México el modelo imperial austriaco, apoyado por el rito escocés, ahora sí antiguo y aceptado, y en contraparte, Benito Pablo Juárez García, defensor de la República y del federalismo. Como se mencionó anteriormente, Juárez se había iniciado en el rito York, y el rito York fue el semillero ideológico de la República y el federalismo. Y en esa época, cuando se trató de instaurar el Segundo Imperio Mexicano, era militante del rito nacional mexicano. Posterior al fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, el 19 de junio de 1867, en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, se dio fin al Segundo Imperio Mexicano y comenzó la época de la República restaurada. Juárez, en esa época, reafirma su figura como líder del liberalismo y de la masonería mexicana. El rito escocés antiguo y aceptado busca un acercamiento con el rito nacional mexicano. Sin embargo, José de la Cruz Porfirio Díaz Mori asciende como militante del rito escocés antiguo y aceptado, y con su ascenso político, el rito nacional mexicano se debilita hasta casi desaparecer en la década de los 80 de los 1800. En virtud de lo anterior, podemos ver cómo la masonería ha sido un semillero ideológico importantísimo en la creación del Estado mexicano. En sus inicios, como el espacio natural de difusión de ideas, tanto liberales como conservadoras, ante la falta de instituciones políticas definidas, y posteriormente ante la estimulación de la conciencia social de sus adeptos, teniendo así una notable influencia en la formación de las instituciones de la hoy República Mexicana, así como su carácter iniciático y formativo, han sido indispensables para el desarrollo de grandes personajes, como es el caso del ilustre hermano Benito Pablo Juárez García, ya que, en dicho espacio, pudo desarrollar sus facultades y talentos naturales con plena fe en sus ideales, llevando a cabo la esperanza activa y de realizarlos, trabajando siempre por amor a la humanidad. Y así, Juárez, quien inició ser un intérprete de los símbolos, alegorías y misterios, se convirtió él mismo precisamente en el símbolo del liberalismo mexicano y los ideales de la República. Es cuanto. Muchas gracias.